noches, estimados alumnos. Vamos a continuar con las clases virtuales y vamos a hablar en este momento acerca de lo que es el sistema glandular. Para información de ustedes, esto ha sido extraído del libro Tórtora, en la página 315 en adelante, y también he recurrido a lo que es Google y todo lo que es la parte informática que tenemos a nuestra disposición. Esto cabe destacar que es un resumen. Ustedes pueden ampliar estos conocimientos para tener un mayor panorama acerca del sistema glandular. No nos olvidemos de que esto es en alguna medida una especialidad y requiere estudio profundo, y hay muchos que se han dedicado a esto y que están descubriendo cada día distintas situaciones y distintos conocimientos que hacen a lo que es el avance de lo que es la parte glandular. Como primer avance podríamos decir que se pensaba en principio de que el sistema glandular era dirigido exclusivamente por la glándula hipófisis. Bien, se ha descubierto ahora de que en realidad está la glándula del hipotálamo, que esta es la que dirige toda la parte hormonal, y sí, no descarta la acción específica de la hipófisis, que es un poco la que regula lo que produce el hipotálamo y después redistribuye a distintos órganos. Como otro dato importante, tenemos que mencionar que el sistema glandular, al igual que el sistema nervioso, trabajan en combinación. Ya vamos a ver en algunos casos cómo se complementa esto. También es importante destacar que hay unos receptores que son las células diana, que están distribuidas a lo largo de todo el organismo, y estas lo que hacen es captar esas hormonas, sustancias o enzimas y las llevan a distintas células, tejidos, subórganos para que desarrollen sus actividades. Esto tiene que ver con el normal funcionamiento de todo el sistema glandular, pero recuerden esto, que hay unas células que captan. ¿Cuál es la definición del sistema glandular? Podríamos decir que es un conjunto de órganos y tejidos del cuerpo que secretan sustancias a las que se las pueden llamar secreciones, enzimas y hormonas. ¿Cuál es la estructura básica del sistema glandular? Bueno, primero están esas sustancias que nombramos, luego están las glándulas propiamente dichas, que se clasifican en endócrinas, exócrinas y mixtas. ¿Qué podemos decir de la primera, de las endócrinas? Que estas glándulas vierten sus contenidos al espacio intersticial de las células. De allí son captadas por los capilares sanguíneos y pasan al torrente, y estas hormonas o sustancias van a través de la sangre y recorriendo el organismo, y después son captadas por estas células dianas que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, intersticio, sangre, se vendría a ser la relación. ¿Qué cosa podemos decir con respecto a las exócrinas? Que tienen un conducto que hace que las hormonas que se producen y las sustancias pasen a una cavidad o a un tejido, o que sean eliminadas al exterior, como por ejemplo puede ser hacia la piel. Y las mixtas obviamente tienen una parte exócrina y una parte endócrina. Después la vamos a ver en detalle. Las funciones del sistema glandular, bueno, que regulan, ¿qué cosa? El líquido intersticial, el metabolismo celular, las contracciones de músculos, como son el corazón y el útero. También regulan el aparato digestivo, el urinario, el reproductor femenino y masculino, el aparato cardíaco, la piel, y también
tienen que ver con el crecimiento y desarrollo. El hipotálamo, que habíamos dicho que era una de las principales glándulas, tiene que ver con lo renal, con el crecimiento, con la reproducción. El crecimiento y el desarrollo se hace a través de la somatotropina. La parte renal mediante la acción de la hormona antidiurética o vasopresina. Las glándulas suprarrenales también las estimula. La glándula tiroide a través de la T3, que es la triiodotironina, la T4, que es la tiroxina, y la calcitonina. Las gonadas, tanto masculinas como femeninas. Las femeninas, por ejemplo, producen estrógenos y progesterona que salen de la estimulación de los ovarios. Y la hormona LH, la luteinizante, y la LFS, que es la folículo estimulante. Y en cuanto a lo masculino, podríamos decir que la hormona principal es la testosterona, que estimula a los testículos para que estos fabriquen los espermatozoides. También produce la oxitocina, que esta hormona se caracteriza por aumentar su cantidad y presencia durante el parto, para que el útero, que es uno de los músculos importantes en la mujer, pueda desarrollar las contracciones y la expulsión del feto. Luego que se produce el parto, se estimula la lactancia, que es también una hormona que es la prolactina, que es la que hace que se produzca en cantidad suficiente para poder alimentar al recién nacido. Y habíamos dicho también que el hipotálamo es el que estimula la hipófisis. Es decir, que las cosas que produce el hipotálamo se almacenan y después se redistribuyen en el organismo desde la hipófisis según las demandas que el organismo necesita para que funcione adecuadamente, y las produce, las elimina hacia el torrente sanguíneo, y esas células que habíamos dicho que se llaman células dianas son las que captan y las llevan a su interior para que funcionen adecuadamente. La hipófisis tiene dos lóbulos: el lóbulo anterior o adenohipófisis, que es la que vamos a hablar ahora, estimula la glándula pineal, que es la que se encarga de producir una hormona para que nos relaje y nos induzca el sueño durante la noche o las horas de descanso. Y también otra hormona que produce una alerta, es decir, que nos despierta, que nos pone en estado de vigilia para poder hacer actividades durante el día. También estimula las gonadas y guarda relación con la inmunología. Otra hormona es la tiroidea, que esta elabora hormonas del crecimiento y desarrollo, también denominada la hormona la somatotropina. Produce la T3, que es la triiodotironina, la T4, que es la tiroxina. Guarda relación también con el metabolismo. La calcitonina, que regula la acción del calcio en la sangre. Esta glándula tiene forma de mariposa y está ubicada ahí en el cuello. Y cuando hay un exceso de producción de la tiroides, se produce una patología que se llama hipertiroidismo. Y vamos a ver cuáles son los principales signos y síntomas que produce el hipertiroidismo, a efectos de que si por allí nos toca atender a algún paciente
y muestra esta sintomatología, nosotros podamos darnos cuenta y obviamente informar al médico que lo va a tratar para relacionar estos signos con esta patología. ¿Qué ocurre en la cabeza y en la cara? Hay pérdida del cabello, hay una exoftalmia. Esto no se produce de un día para otro. La exoftalmia vendría a ser esos ojos grandes, como si se fuesen a salir de dentro de la órbita. El bocio, que es por el atrofiamiento de la glándula propiamente dicha. Y en el sistema nervioso lo que se produce es insomnio, nerviosismo, irritabilidad, temblor en las manos, una sudoración que excede a lo habitual o lo normal, una intolerancia al calor, por eso es que se transpira mucho. Y se transpira tanto en verano como también en otras épocas del año. En el aparato cardíaco pueden llegar a aparecer palpitaciones, alteraciones del ritmo y un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué podemos decir con el aparato respiratorio? Que pueden aparecer náuseas, vómitos, diarreas, un aumento del apetito, hay una disminución, a pesar que parezca incoherente, come más, tiene más hambre, pero disminuye de peso. El aparato reproductor, sobre todo en las mujeres, hay una alteración en sus ciclos menstruales en cuanto a la cantidad de días que debiera durar su periodo. La piel va a estar húmeda por la transpiración, está fina, está suave, la turgencia, y está la piel enrojecida y mayormente caliente la palpación. Ahora vamos a ver qué ocurre con el hipotiroidismo, que vendría a ser lo opuesto a lo que acabamos de explicar. En cabeza y cara puede haber hinchazón de la cara y de los ojos. Habíamos dicho que se agrandaba la tiroides, que aparecía también el bocio. El aparato cardíaco, en este caso, en el hipotiroidismo, aparece un aumento de la tensión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los 60 por minuto, que es lo que se denomina como bradicardia. En el aparato digestivo puede aparecer el estreñimiento, el aumento del colesterol, una disminución del apetito, un aumento del peso corporal. El aparato reproductor, hay una disfunción menstrual también, y aquí tanto en el hombre como en la mujer puede haber disfunción sexual, que quiere decir que el líbido sexual desaparece y no hay deseos de tener relaciones. Y esto trae a veces aparejado problemas en la pareja que no entiende esta situación. El sistema nervioso, la persona se empieza a deprimir, está irritable, se le disminuye la audición, tiene alteraciones con respecto a la memoria, pierde la capacidad de concentración o se le disminuye profundamente. También tiene un enlentecimiento en cuanto al lenguaje, le cuesta hablar. Puede presentar debilidad muscular, dolores articulares y ronquera. Sobre todo cuando el paciente habitualmente no tiene ronquera y de repente comienza a aparecer, hay que tener presente. Y todo esto obviamente son signos que no se dan todas, pero pueden aparecer. La piel, en este caso, va a estar seca, va a estar pálida. Y al revés, con el hipertiroidismo acá lo que hay una intolerancia al frío. El otro tenía una intolerancia al calor, aquí la característica es el frío. Persona que se le frían los pies, el cuerpo. Bueno, esos serían los signos y síntomas más importantes
de lo que es el trastorno de la glándula tiroides. Vamos a ver ahora la glándula paratiroidea, que está detrás de la tiroide, y esto la función que más desempeña como importancia es que regula el calcio, el magnesio, el fosfato y la vitamina D en el torrente sanguíneo. El otro paso que podríamos ver es el timo, que es una glándula que se encuentra debajo del esternón, en la parte superior, por supuesto, en el pecho, y ayuda al crecimiento de las células inmunológicas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sangre? Decíamos que hay células que tienen que ver con la lucha y para destruir los gérmenes. Eso es todo el inmunológico. Bueno, esto se produce en esa glándula. Las suprarrenales actúan básicamente o crece su producción en situaciones de estrés. ¿Se acuerdan cuando en el sistema nervioso central hablábamos, cuando estudiamos el autónomo, y decíamos que el estrés es una respuesta que nos pone en situación de alerta? El organismo trata de defenderse a través de estas hormonas, que lo que nos produce es, por ejemplo, preparar al organismo ya sea para luchar o huir de la situación. Entonces aparece la aldosterona, que es la que regula el sodio, potasio y la tensión arterial, para que en estas situaciones de estrés hay menos una especie de retención de líquido y tener más adrenalina y noradrenalina y cortisol para poder responder, ya sea luchar o huir. Bueno, estas hormonas son las que producen las suprarrenales. El aparato reproductor femenino, que son las gonadas propiamente dicha, en cuanto a lo femenino, lo que estimula son los ovarios, que son los encargados de producir el óvulo a través de la hormona progesterona y la otra hormona que son los estrógenos. Y en el hombre se estimula la parte de los testículos, que estas hormonas, que la testosterona, estimula al testículo para que produzca los espermatozoides, y tanto en lo femenino y en lo masculino esto guarda estrecha relación con lo que vendría a ser la reproducción de la especie. Bien, todo esto hace a lo que habíamos dicho al principio, la hipófisis anterior. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que produce la hipófisis, pero el lóbulo posterior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se dividía en dos lóbulos? Bueno, el posterior, o neurohipófisis, trabaja básicamente sobre el aparato renal. ¿Y qué es lo que produce? La hormona vasopresina, que es la antidiurética, que habíamos dicho que se producía en el hipotálamo, y luego esta es la que se encarga de controlar la absorción del agua dentro del parénquima renal para mantener el equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Básicamente entonces controla el agua que sale por los riñones o que se elimina por los riñones. La oxitocina, que es también producida por el hipotálamo, se libera mayormente en el trabajo de parto, habíamos dicho, y estimula la contracción del útero, y también luego de que se produce el parto estimula la lactancia. O
sea que tiene que ver también con el crecimiento del recién nacido. Bueno, después que hemos hablado de las glándulas endócrinas y exócrinas, ahora tenemos que hablar de las glándulas mixtas. Las glándulas mixtas son aquellas que tienen una parte endócrina y una parte exócrina. Las tres principales glándulas mixtas son el páncreas, el hígado y las gonadas. Vamos a hablar del páncreas, que la parte endocrina, es decir, lo que elimina y que vierte a la sangre, es básicamente la insulina y el glucagón. Lo exócrino, hacia aquello que elimina hacia un órgano o la cavidad de un órgano, en este caso. Bien, habíamos mencionado que la parte exócrina, entonces, es aquella que se elimina a través de un conducto, y el conducto, en este caso, que es el conducto pancreático, desemboca en la polla de váter, allí en el duodeno. Entonces, esta enzima que lleva desde el páncreas actúan sobre los hidratos de carbono. Bien, la otra glándula importante es el hígado, que el hígado tiene una parte endócrina que vierte la sangre, que son las albúminas y la colecitoquímica. Y la parte exócrina son aquellas que vierten las enzimas a la papila de váter, al duodeno, y que es básicamente la bilis, que actúa sobre la descomposición de las grasas. Las glándulas sexuales, que vendría a ser la tercera glándula importante mixta, tienen la parte femenina, que la parte endócrina son las hormonas que se van a la sangre, que son los estrógenos y progesterona. Y la parte exócrina vendrían a ser los gametos, que están allí en los ovarios, y los ovarios son estimulados para producir el óvulo, que tiene que ver con la reproducción de la especie. Y las masculinas, las que son las hormonas endócrinas, son las que se volcan a la sangre, y básicamente tenemos el andrógeno, que es la testosterona, que le da las características sexuales al hombre, y las exócrinas, que vendrían a ser los gametos, que son las que se eliminan hacia el exterior, vendrían a ser estimulación del testículo, que produce espermatozoides. Habíamos mencionado, pero no habíamos hablado de las glándulas exócrinas. ¿Qué tenemos para decir de la glándula exócrina? Que estas tienen un conducto que hacen que lo que produce esa glándula sea eliminado, habíamos dicho, hacia el interior de un órgano, como habíamos mencionado recién. En la papila de váter desembocan dos importantes conductos, uno que es el pancreático y el otro conducto que es el colérico. Es decir, que todo lo que produce el páncreas y el hígado son, desde la parte de vista exócrina, son eliminados a través de estos conductos y van a actuar en el aparato digestivo. Y las otras que desembocan en la superficie, en la piel, son las glándulas sudoríparas y también las glándulas sebáceas, que a través del sudor y la transpiración. Y los otros órganos que también son exócrinos, los ojos elaboran tienen ahí en su interior una glándula, que es la glándula lagrimal, donde por ese conducto que está relacionado con el exterior se elimina obviamente la lágrima. Y también otra hormona que se produce es en la boca, las glándulas salivales, que el conducto es
justamente el conducto salival y es eliminado al exterior, ¿sí? Para que actúe en la formación del bolo alimenticio. Bien, espero y hemos tratado de ser lo más preciso y conciso, pero no se olviden de que tienen que aumentar los conocimientos en cuanto a la lectura de este material que es una síntesis muy acotada. Les deseo mucha suerte, estudien mucho y aquellos que tienen que rendir recuperatorio, les deseo la mejor de la suerte, estudien para que puedan pasar a la otra instancia. Nos vemos o no a través de una posible comunicación en otro momento. Que tengan un lindo día, que descansen y nos vemos en otra charla a través de básicamente de este sistema virtual.